miércoles queremos, quizás con esta música, relajarnos un poco más, porque este aparato, ¿a usted lo estresa o no lo estresa? Es la pregunta que queremos responder el día de hoy respecto de cuántas veces tú has mirado tu teléfono y te avisa que tu almacenamiento está lleno, que ya no hay más espacio en este aparato para poder, obviamente, almacenar y seguir, obviamente, guardando archivos, para conversar respecto de la diógenes digital, un nuevo concepto, un síndrome también que se desarrolla producto de este aparato, como es el teléfono y, obviamente, otros artefactos tecnológicos. El día de hoy vamos a estar hablando con la doctora Mabel Urrutia, directora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Concepción, para que nos comente cómo podemos quizás mejorar nuestras estrategias y herramientas en esta temática. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por este tema que sin duda yo creo que sí, a todos nos ha pasado alguna vez dentro de nuestro día, que nos dice y nos avisa el teléfono almacenamiento lleno y nosotros decimos, ¿por qué no hemos eliminado tantos archivos? ¿Qué efectos psicológicos tiene esto dentro de nuestro cerebro? Hay un efecto psicológico que también es su causa, que tiene que ver con la ansiedad y el estrés. Por un lado está la ansiedad de querer estar al día, ¿cierto?, de todos los adelantos electrónicos, tecnológicos, y eso nos hace buscar mucha más información de la que necesitamos o de la que somos capaces de leer. Y por otro lado es su consecuencia, porque efectivamente genera una ansiedad, por ejemplo, buscar el documento X, como tengo tanta información, no logro encontrarlo a tiempo, eso afecta mi concentración, afecta también al estrés que esto genera y provoca un efecto de burnout, porque la toma de decisiones que yo puedo tomar en un momento determinado no la puedo hacer tan rápida porque no tengo la información disponible. Doctora, el día de hoy preparamos también unas gráficas para poder obviamente analizar en profundidad este fenómeno que se llama técnicamente el síndrome de diógenes digital, ¿cierto? Acá ya lo están viendo ustedes en pantalla y vamos a comenzar con los síntomas, que dice guardar archivos que nunca se utilizan pero que se cree que pueden ser útiles en el futuro. Es como cuando guardamos algo en Instagram que dicen, no, después lo voy a ver, en realidad nunca lo utilizamos. Sí, esto afecta tanto a estudiantes universitarios como también personas que no están dedicadas al estudio, por ejemplo, con todos esos memes que nos llegan por el WhatsApp. O sea, que tenemos que tener cuidado con la información que tenemos tanto en redes sociales como también en nuestros computadores, es decir, en las memorias, en los discos duros, etcétera. Entonces, por ejemplo, si han pasado más de 3 años y yo no he podido ver esos archivos o están ahí hace 3 años, está claro que los tengo que eliminar. Y desde esa perspectiva también acá lo que usted mencionaba, tener dificultad para eliminar los archivos, ya sea por miedo a perder la información valiosa o por apego emocional. ¿Qué estrategias podemos aplicar nosotros, cierto, para que no se genere esta ansiedad y esta frustración que personalmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho, que el teléfono quizás tiene poca memoria? Y uno dice, ya voy a comprar más almacenamiento, pero al final se va repitiendo el mismo fenómeno. Entonces, sí, ¿cómo lo manejamos también? Primero hay que tener una política de mantenimiento personal, es decir, ojalá semanalmente ir eliminando archivos, dedicarle un tiempo para eliminar aquellos archivos que están duplicados, que no nos sirven, imágenes borrosas o que son irrelevantes para nuestra actividad diaria. Otra estrategia puede ser tener un criterio de selección respecto de cuál es la información importante que yo no quiero que se elimine. Eso es sumamente importante porque la ansiedad que nos provoca el perder algo importante, ¿cierto?, lo que nos genera también el acopio de información. Y sobre todo que hoy en día, ¿cómo también usted lo percibe desde el ámbito científico, que estamos expuestos a tantos estímulos, sobre todo con muchas aplicaciones? La inteligencia artificial vino también a cambiar la forma en la cual nosotros interactuamos y cada vez se suman muchos más factores en esta ansiedad de alguna forma, producto de lo que se genera con el síndrome de diógenes digital. Sí, un aspecto importante es tener un buen organizador digital, o sea, saber organizar esa información en carpetas relevantes, y también hay gestores organizacionales a partir de la misma inteligencia artificial que nos podrían ayudar, ¿cierto?, a organizar de mejor manera nuestro escritorio o nuestros archivos y tenerlos más a mano y más disponibles. Es importante también ahí destacar. Entonces, lo primero, poder revisar, ¿cierto?, nuestros archivos, y una vez a la semana usted recomienda. Mínimo, pero puede ser, depende. Por ejemplo, alguien puede hacer una vez al mes, ¿cierto?, dependiendo de la actividad de cada persona. O por ejemplo, no sé, los tiempos que uno tiene muerto, dedicar un tiempo a su celular, ¿cierto?, a cambiar o eliminar alguna cosa. Uno lo hace cuando dice almacenamiento lleno y ya no puedo sacar una foto más, pero debiera ser una política. De hecho, acá lo estamos viendo, lo que me mencionaba usted, tener dispositivos con poca memoria, lo que afecta su rendimiento.
¿Ahí qué considera? ¿Compramos más almacenamiento o mejor lo gestionamos nosotros? Una mejor gestión, sí. Mejor gestión. Y tener quizás memorias de discos duros externos que podamos almacenar aquella información que queremos mantener para futuro, ¿no? O que a lo mejor tenemos cierta relación emocional que nos provoca una sensación de alegría, por ejemplo, almacenarlas aparte de lo que estamos gestionando en el día a día para nuestro trabajo. De acuerdo al trabajo también que ustedes han realizado por parte del laboratorio, ¿qué es lo que han observado respecto a la evolución y a las nuevas generaciones? También tenemos la generación X, los millennials, otros quizás ya se quedan un poco más atrás de esa perspectiva, pero ¿cómo también usted ha visto ese cambio en las generaciones que hoy están en una etapa de adolescentes, adultos jóvenes? Bueno, se habla mucho de la generación nativos digitales, sin embargo falta yo creo una formación todavía más tecnológica en ámbitos más académicos, ya es decir, los estudiantes tienen mucho manejo de redes sociales para fines más de entretención, de diversión, pero todavía creo que no permea a aspectos más como a manejar un Excel bien, correctamente, o buscar o tener una organización de bibliografía, por ejemplo, aplicar gestores bibliográficos, todavía es necesario una alfabetización al respecto. Entonces, claro, ellos tienen lo inmediato, ¿cierto? Sacan una foto al PPT y ya no era un problema copiar algo porque lo pueden tener instantáneamente. O pueden mandarte un trabajo digital, sobre todo después de la pandemia. Estuvimos 2 años trabajando digitalmente. A veces también han quedado algunos hábitos desde esa época. O por ejemplo una clase que a lo mejor tiene dificultades para hacerse por diferentes situaciones sociales, hacerla de manera, digamos, remota. Esas cosas han quedado todavía, digamos, en la retina y en la práctica de los estudiantes. Y si planteamos esto desde un contexto quizás más educativo, ¿cómo usted ve que esto está afectando también a los estudiantes, a la comunidad universitaria, que también están expuestos a bastantes estímulos y sobre todo a una gran exigencia desde el ámbito estudiantil? Mira, estaba leyendo algunos resultados preliminares de una investigación de la Universidad de Talca que se había aplicado a 1.500 estudiantes de Concepción, Talca y Biobío, si no me equivoco, de Chillán. Y los resultados preliminares que tenían eran que había una tipología de diógenes digitales, personas que son minimalistas, por ejemplo, y que tienen todo con muy poca información, otros intermedios, quizás estamos tú y yo ahí, que almacenamos todavía mucha información, y hay unos que ya tienen un problema patológico con este acopio de información. Entonces, primero, situarnos que la patología, para pasar a ser patológico, tiene que tener ciertas características que son específicas, ¿cierto? Que no hay conciencia, por ejemplo, del problema. Eso le iba a preguntar. Sí. ¿Cuándo nosotros deberíamos ya preocuparnos respecto de lo que estamos almacenando en nuestros diversos dispositivos y considerar que a lo mejor tenemos este síndrome de diógenes digital? ¿Qué características presentamos? El burnout yo creo que es un problema importante, ese síndrome del quemado, ¿no? Es decir, sentir que me falta motivación, interés, porque cada vez que tengo que buscar una información no la encuentro rápidamente, porque no sé cómo llegar a ella también, porque está todo muy desorganizado, ¿cierto? Yo creo que esos son los primeros síntomas de un problema, ¿ya? Lamentablemente esta patología tiene la particularidad de que las personas no son conscientes de que tienen la dificultad, de que tienen el problema. Entonces muchas veces van a tener que tener ayuda quizás también de algún acompañamiento profesor, psicológico. Sí, claramente sí, porque necesita alguien que lo esté apoyando para entender por qué está ese apego emocional hacia esos archivos, digamos, o también de una manera más práctica una persona experta en informática que le pueda dar algunos consejos de cómo organizar la información. Por ejemplo, los favoritos. Uno a veces tiene un montón de favoritos, ¿cierto? Todos sin clasificar. Y después cuando quiere acceder a ellos tiene que buscarlo uno por uno, ¿verdad? Y los informáticos saben muy bien cómo organizarlo en carpeta, de tal modo que puedas tener una ayuda ya tecnológica, ¿verdad?, para gestionar mejor esta información. De hecho, las diversas plataformas, Instagram, Facebook, igual tienen categorías donde uno puede almacenar la información que quizás muchas veces no exploramos por este mundo que avanza aceleradamente y en realidad no nos damos tiempo también no nos damos cuenta de cómo esto afecta a nuestra vida diaria. ¿En qué específicamente usted lo ha visto desde su expertise también de que está afectando la vida del día a día de las personas? La ansiedad, yo creo que es el estrés, es algo puntual. O sea, las personas sienten angustia ante tanta información, ¿verdad? No saben encontrar los archivos, piden ayuda, a veces piensan que han perdido algo, en eso puntualmente. Pero luego también en términos de rendimiento, en la concentración.
porque como paso mucho tiempo buscando la información, mi productividad baja, ¿verdad? No tengo tanta, digamos, un buen rendimiento, y eso genera también un aspecto emocional negativo en mi percepción de mis capacidades. ¿Y cómo podemos, a partir de este diagnóstico, que quizás lo podemos hacer a través del autoanálisis, ¿cierto?, nosotros, de lo que nos está pasando, mejorar también y sobre todo ir como limpiando, vaciando también nuestra mente, yo creo, de esa ansiedad, pero también nuestros dispositivos? A partir de lo que usted mencionaba, de categorizar, limpiar, pero ¿qué acciones específicas podemos realizar en nuestro día a día? Por ejemplo, una vez a la semana, como menciona usted, pero todos los días de alguna forma ir disminuyendo esto que nos está pasando. Una cosa puntual es tener la papelera cerca, ya que parece una tontería, pero tener el icono de la papelera muy cerca, de tal modo que tener rápidamente la forma de eliminar esos archivos. Porque eso, aunque parezca trivial, es fundamental saber que que lo puedo hacer. Por otro lado, también, como digo, seleccionar esa información almacenando lo más importante, es decir, saber que esto no lo voy a poder borrar nunca porque lo tengo almacenado, lo tengo respaldado, el respaldo también es fundamental, por lo tanto no va a haber un ciberataque o no va a haber algo que me va a borrar estos archivos, porque lamentablemente también las consecuencias de almacenar mucha información son económicas. Obliga a tener mayor, por ejemplo, pagar un Gmail, una cuenta especial, ¿cierto? O el Dropbox, que también hay que subir de categoría, pagar algo, etcétera. Y además estamos más propensos al ciberataque porque tenemos tanta información o spam. Por ejemplo, también otra cosa puntual es salir de las cuentas que son spam. Hay una opción, ¿cierto?, que te da de salirte de ahí, para no tener que estar recibiendo esos anuncios o esa propaganda que también nos afecta en el día a día. De hecho, en el Gmail creo que a veces nos llega mucho spam, pero uno dice, ¿cómo ya no me suscribo quizás a tantos sitios, sino dejo todo? Pero es una lata. No sé si hay alguna estrategia que nos pueda compartir para poder desuscribirnos quizás de todo. O sea, hay un tema de las cookies, ¿cierto? Por ejemplo, rechazar todas. Eso es muy importante, porque cuando uno acepta las cookies también aparecen nuevamente o se registra en nuestro correo y nos envían esa información. Y lo otro, abajo en la letra pequeña hay una opción para salir de cuando dice no quiero recibir más información de este spam, de hacerlo, porque es una acción pequeña y realmente efectiva. Luego ya no te pueden enviar más porque tú no aceptaste que te enviaran más archivos. Y por último también en el Outlook, si te fijas ahora los que tenemos correo Outlook, ya establece los que son prioritarios y los correos que no lo son. Yo encuentro que ese correo funciona ayuda mucho a la están desde desde el trabajo sobre todo. Y desde el laboratorio, doctora, ¿cómo ustedes también están abordando este tema? ¿Lo están trabajando con los estudiantes y lo están haciendo mucho más consciente también? Sí, por ejemplo la lectura digital tiene muchas, en este caso amenazas, ¿cierto?, por la propaganda que aparece cuando uno está leyendo algo a nivel digital. Aparece mucha publicidad indeseada, entonces estamos tratando de entrenar en atención sostenida, que es una de las, digamos, de las competencias fundamentales para la lectura. Para eliminar estos distractores y concentrarnos en el mensaje principal que quiere decir el texto. Desde esa perspectiva lo estamos abordando, o sea, de una manera mucho más concreta, ¿ya? Y lo otro también con algunos otros apps que estamos creando, software, donde estamos enfocando también la atención a ciertos estímulos para que no existan estos distractores que están afectando a la comprensión lectora. Y ustedes de esa perspectiva, sobre todo estas generaciones nuevas en las cuales también están acostumbradas a otro tipo de forma en la cual también se relacionan porque nacieron a partir de lo digital, ¿cómo ha visto que esto ha afectado el rendimiento, la productividad y sobre todo también los estímulos para poder quizás generar un pensamiento mucho más crítico? Afecta a la concentración y la atención sostenida o concentración es fundamental para el aprendizaje. Por lo tanto, la manera que yo creo que es efectiva de abordarlo es incluir la tecnología en actividades de clase, o sea, no satanizarla porque en el fondo no podemos ir contra los tiempos, ¿ya? Pero sí podemos utilizarla de manera efectiva para que esto tenga un sentido. Por otro lado, también algunos aspectos positivos que yo podría destacar de almacenar cierta información no basura,
es, por ejemplo, en la creatividad. A veces cuando tienes elementos distintos puedes crear cosas nuevas, porque son elementos muy dispares que te despiertan el pensamiento divergente y convergente y puedes crear algo nuevo. Y por otro lado también tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Cuando tú recuerdas cosas que hacías antes, por ejemplo, empiezas a recordar la persona que eras y a fomentar a lo mejor algunos hobbies que no los habías olvidado, o ciertas cosas que a lo mejor no te dabas cuenta. Si te fijas, cuando uno va a una habitación y empieza a ordenar los cachureos, se da cuenta, oye, esto era para tal cosa. Y hay también... Es como limpiamos nuestro cerebro. Claro, y también hay un rescate, diría yo, de las cosas positivas de nuestra identidad, de lo que nos hace ser auténticos. Doctora, ¿cómo podemos fomentar la concentración a partir de ciertas técnicas desde la neurociencia y sobre todo que nos ayuden a ser mucho más productivos, a ser eficientes, a no frustrarnos, a que no se genere esta ansiedad producto del almacenamiento de los diversos dispositivos, que nos permita obviamente avanzar en las metas, en los sueños que tiene cada uno de las personas también que nos están viendo desde sus casas? Bueno, la atención va variando evolutivamente. Por ejemplo, un niño de 5 años puede mantener la atención 6 minutos, ¿ya? Uno estudiante básica 45 minutos, media 1 hora y ya un adulto 2 horas. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay que administrar actividades que sean, digamos, que equilibradas, para que no, porque la atención va cambiando durante estas horas, ¿ya? Y por ejemplo los aspectos más complejos abordarlos en los primeros momentos de la intervención y al final buscar actividades más lúdicas y participativas para que esa atención se pueda sostener en el tiempo. Ese es algo puntual. Luego también tiene que ver con algunas actividades como la lectura que parece algo tan, digamos, frugal. Es interesante cómo mantiene la atención. Leerse un libro tiene que mantener una atención durante un tiempo muy prolongado, ¿no? Para entender la trama, la relación entre los personajes, etcétera. Y también hay algunos juegos que podrían ayudar a practicar esta atención sostenida, a través de juegos, por ejemplo, donde tengo que fijarme dónde aparece un elemento y indicarlo, etcétera. Doctora, se ha generado muchas veces un debate en relación al uso de las pantallas para, sobre todo los niños, que acá la idea del multiverso también es generar esas conversaciones, sí, que permitan también reflexionar sobre lo que pasa hoy en día. Algunos dicen, no, es importante fomentar su pensamiento a través de juegos didácticos, digitales. Otros dicen, no lo voy a exponer a las pantallas. ¿Cuál sería, desde la perspectiva también de la neurociencia, la edad específica en la cual podemos interactuar estos aparatos con los niños, niñas o adolescentes? A partir de los 5 años aproximadamente sería adecuado. Antes no es recomendable, ¿ya? Obviamente puede ser siempre de acuerdo al tiempo de duración de esa actividad. Ojalá que los escolares tuvieran 2 horas de apego a la pantalla, 2 horas durante el día, ¿ya? Entonces eso es muy importante en relación al control parental que pueden hacer los padres, es decir, no usar las pantallas antes de dormir, porque eso estimula el cerebro y eso hace que se afecte el sueño, por ejemplo. Eso es fundamental y creo que en general la idea es no eliminar la tecnología, porque es imposible, todos los demás niños están relacionándose con la tecnología, pero sí tener un control sobre los contenidos también que se ven en las pantallas. ¿Y cómo le enseñamos también a la primera infancia, que ya está interactuando con la tecnología, a evitar que ocurra este síndrome de Diógenes digital y a enseñarle la importancia a lo mejor del minimalismo desde las tecnologías y desde las redes sociales? Mira, el Diógenes es un concepto que viene del Diógenes, la patología normal, digamos, en el sentido de objetos, que era a partir de los 65 años. Por lo tanto, para que haya un síndrome como este, yo creo que tiene que ser en edad, no quizá de 65, pero más avanzada que en el caso de los niños. Creo que ahí es más difícil que se produzca ese choque, pero una de las cosas que está ocurriendo lamentablemente es que los celulares están reemplazando a veces a personas de cuidado de los niños, ¿no? O para entretenimiento, para que el niño no moleste o no haga ruido, etcétera. Y creo que esas prácticas sí hay que intentar eliminarlas. Comprendo que a veces es difícil porque las dinámicas laborales
son de muchas horas de trabajo. Creo que también las políticas públicas deben abordar esta problemática, es decir, ahora se redujo la jornada a 40 horas y eso tiene que mantenerse, tiene que ir por esa vía, porque en el fondo los padres no es que quieran dejar a los niños con los celulares, sino que más bien no cuentan a veces con el tiempo de dedicación exclusiva a los niños. Doctora, le quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros a la doctora Mabel Urrutia, directora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Concepción, que sin duda están desarrollando y concientizando ciertas investigaciones importantes en esta materia para que no ocurra y siga en crecimiento este síndrome de Diógenes digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. No, esperamos tenerla de vuelta. Gracias. Y con la doctora Mabel Urrutia queremos irnos a una pausa comercial porque luego vamos a estar hablando en el próximo bloque de sostenibilidad, de organizaciones, de colaboración, con un invitado que viene directamente desde México, Agustín Landa, así que no se lo pierdan y vamos a pausa comercial.